Estaba por buscar un video que había supuestamente descargado yo, eh, que tiene un poco de relación con lo que voy a platicar a continuación de lo dicho por Max Weber, am, como parte de su análisis sobre la sociedad que él conoció, pero que en cierta manera no ha cambiado. Si lo logro encontrar, se lo voy a compartir por un grupo de WhatsApp para que lo puedan ver, pero supongo que ustedes habrán visto no uno, sino varios videos semejantes. Ya les platicaré a qué me refiero. Veamos un poquito sobre la biografía de Max Weber, ¿verdad? Él es economista y sociólogo, más importante quizá, y como les había anticipado, hizo un análisis sobre la relación de la religión con el capitalismo y la burocracia, y pretendió refutar al marxismo. Pregunta alguien por aquí, la contraseña es la palabra positivo, la palabra positivo. Em, Entre sus diferentes obras, las obras de Max Weber son las siguientes. Una obra sobre economía y sociedad, el político y el científico, la ética protestante y el espíritu del capitalismo del año 1904 a 1905, el estudio sobre la sociología de la religión de 1921, estudios sobre metodología de 1922, economía y sociedad de 1922, y estudios sobre sociología y política de la historia social y económica de 1924. La palabra es la palabra positivo. Cuando quieran compartir la contraseña del día, háganlo siempre por medio del chat de Zoom. A través del chat de WhatsApp, no lo recomiendo, ¿verdad? Porque si no, después, se revela la clave a todos los que incluso no quieren estar en clase. Y yo no sé ustedes, pero yo soy de las personas que a mí hacerle la vida fácil a quien quiera perder el tiempo, no me gusta ser cómplice de eso, ¿verdad? Porque a veces, bajo ese tipo de dinámica, ¿verdad? Pasan los 4 años prácticamente sin asistir a clase, a veces a muchos de los estudiantes, ayudados por otros compañeros que les pasan siempre la contraseña, y a veces ese tipo de gente es la que termina en el gobierno, ¿sí? Siempre pasándose de listo. Yo creo que estamos en una coyuntura histórica importante, estamos viendo tanta corrupción en este país, y hay que aprovechar ahorita para hacer el cambio cultural también, porque estamos viendo que el país no ha funcionado con la política tradicional y la típica viveza del criollo que ha quedado bien arraigada en la cultura. La palabra positivo, Ana. Y mientras sigamos desde la academia colaborando y hay que decirlo con fuerza, colaborando con la mediocridad, no podemos seguir siendo partícipes de eso. Si no, entonces, ¿cuándo vamos a construir nación? ¿Cuándo vamos a ser patria? ¿Cuándo vamos a ser una mejor sociedad? Si nos volvemos cómplices, ¿verdad? Y alcahuetes de los que no quieren esforzarse más, de los que no quieren ser puntuales, de los que no quieren ser responsables, de los que no quieren ser rectos. Entonces yo creo, les hago la exhortación porque en la sesión anterior ya pasó. Lo advertí el 14 de septiembre de este mismo trimestre en el chat, que no era legal hacer eso. Hoy lo volvieron a hacer otra vez en el chat, o sea, frente a mí, ¿verdad? Y lo hacen a espaldas, pues allá ellos con su ética, ¿verdad? Pero aún cuando uno hace la advertencia, lo siguen haciendo. Y se nota como que no entienden realmente las implicaciones culturales de esto y las implicaciones académicas también de esto, de permitir a alguien poner un presente para que siempre pase su clase sin estar presente, sin hacer el esfuerzo, sin pasar también el proceso formativo, ¿verdad? Donde se puede hacer este tipo de exhortaciones incluso, para despertar de una vez de la mala cultura que a veces tenemos, ¿verdad? Y la gente por ser muy buena, la gente por pasarse de buena gente, ¿verdad? Termina siendo colaboradora de aquellos que siempre harán mucho daño. Entonces no sigamos con esa cultura y les invito a ser muy honestos en ese sentido y cada uno es responsable de entrar a su aula virtual, cada uno es responsable de tener su plan de datos, cada uno es responsable de ir al aula virtual o presentarse presencialmente en la universidad. Y eso de andarle chinchineando a alguien que no quiera esforzarse, no me parece muy honesto, no me parece honesto, no me parece tampoco que ayude obviamente al, a lo que necesitamos para este país, que es gente cada vez más comprometida con su propia historia, ¿verdad? Con su propio esfuerzo. Prosiguiendo, de estas obras, notamos por lo menos que hay dos obras que hablan sobre la sociología de la religión. Y dado que vamos a tratar el tema de la política, de la sociedad y la economía con otros autores, quiero quedarme con Max Weber en este punto, hablar sobre la ética protestante y el espíritu del capitalismo. Esa obra es importante.
Porque Max Weber descubre algo que hasta el día de hoy, por lo menos yo siento que sigue teniendo razón, ¿verdad? Quiero que veamos un poquito esta parte de la sociología de la religión de Max Weber, ya que con los demás vamos a hablar de la política, la economía y la parte del desarrollo, ¿verdad? O sea que ya hablaremos bastante de eso, pero es importante también abordar esta sociología de la religión, porque quieras o no, la religión tiene un impacto social. Y si no, pues miramos ahorita lo que está pasando allá en Israel y en la Franja de Gaza, como dos prácticamente religiones están aprovechando sus capacidades políticas para hacer lo que quieran hacer. Los radicalistas religiosos, ¿verdad? Destruyendo a gente inocente, ¿verdad? Y los otros respondiendo también. Y ambos ahí orando al mismo Dios, porque son de la misma religión, o sea, son de la misma línea de fe. Es decir, las dos son culturas abrahámicas, que a pesar que adoran al mismo Dios, no se ponen en paz por diferencias de carácter religioso, ¿verdad? Y también de cuestión de lucha de territorio. Entonces vemos como la religión sí tiene un impacto tremendo en la cultura, incluso en la política y hasta en la guerra. Así que no hay que minimizar, como decir, no es importante el tema, es importante. Y con Max Weber tiene un grado de importancia mayor por lo que estamos viendo hoy en día, que es aún más alarmante todavía de lo que él pudo haberlo visto. Hoy todos nos enteramos de muchas cosas porque hay redes sociales. Y esas redes han destapado una cantidad, unos nidos, ¿verdad? Que aparecen por ahí con una cantidad de cosas que él había anticipado y que se siguen dando. Veamos un poquito cómo se trata esta idea de la ética protestante y el espíritu del capitalismo dentro de la sociología y la religión también de Max Weber. Max Weber escribe esta obra que se llama La ética protestante y el espíritu del capitalismo del año 1904 a 1905, ¿verdad? Casi 120 años atrás, ¿verdad? La tesis principal es que él dice, el nacimiento del capitalismo, y quiero aclarar aquí, el nacimiento del capitalismo sería salvaje, porque el capitalismo al que aquí Max Weber se está refiriendo es al capitalismo salvaje, aquel que no cuida del hermano, aquel que no le interesa la justicia social, aquel que solo le interesa acumular, acumular y acumular. Y dice él que el nacimiento de ese capitalismo tiene su fundamento en la doctrina de la predestinación calvinista. ¿Quién es Juan Calvino? ¿Alguien lo sabe? ¿Alguien sabe quién es Juan Calvino? ¿Alguien lo sabe? No, yo no le ¿No? explico. Hagamos un pequeño ejercicio. Agarren su celular, búsqueme ahí en Wikipedia. ¿Quién es Juan Calvino? Vamos a ver qué dice Wikipedia sobre él. Yo les adelanto que es uno de los padres fundadores de la Reforma Protestante, junto con Martín Lutero, Zwinglio y todos ellos. Juan Hus y todos ellos. Es uno de los tantos protestantes que se opusieron a la Iglesia Católica en aquel momento y que generaron una división política, ¿verdad? Con estas diferentes iglesias que van separando los reinos que antes eran católicos, se vuelven reinos protestantes, gracias a esta evangelización que ellos están haciendo, ¿verdad? Generando una especie de reforma, según ellos, aunque para nosotros siempre va a ser una revolución, no es una reforma, porque claramente se separan de la iglesia. Alguien que me lea ahí rápidamente una pequeña corta biografía, lo primerito que aparezca en Google, para leer un poquito la biografía de Juan Calvino. Ya que no lo tengo acá, pero sería bueno que leamos el pequeño fragmento, por lo menos que nos hable de quién es él. Gladys, léenos, por favor. Ok, dice, Calvino enfatizó de manera especial el principio de la soberanía de Dios, es decir, todo redunda en la gloria de Dios, la fidelidad a los preceptos de la Biblia. No, pero léeme la biografía de él. Pero, Y por otro lado, eso que menciona ahí no es nada nuevo, ya estaba declarado en la doctrina católica. No es nada novedoso. Dime, Gladys. Ah, sí, pero me estoy... la primera parte de la biografía de Juan Calvino. Okay. Dice, Juan Calvino nació en Noyot, Picardía, a unos 100 kilómetros al norte de París, Francia, y era hijo de Gerard Caubin y Jeanne Lefranc. Fue excelente en sus estudios y muy religioso desde su juventud. Ok, esa es la biografía que presenta. Pero no dice nada Sí. sobre... Qué raro que no Es mencione que es lo nada primero que me sale, Lick. Es lo primero en... que me sale. Ok, quiero ver por acá. Vamos a ver, Juan Calvino. Juan, es que hay uno que parece parecido a él. Es que hay una parte que nos podría interesar aún más. La primera parte dice aquí, Juan Calvino, bautizado con el nombre de John Calvin, latinizado Calvinus,
fue un teólogo y filósofo francés, considerado como uno de los autores y gestores de la Reforma Protestante. Las doctrinas fundamentales de posteriores reformadores se identificaron con él llamando a estas doctrinas calvinismo, ¿verdad? Pues se supone que hay una doctrina llamada doctrina calvinista y dentro de esta doctrina calvinista, Max Weber encuentra un principio que llamamos principio de predestinación calvinista. Es decir, la idea de que Dios de alguna manera demuestra, ¿cómo se puede decir? Su amistad con el hombre, su providencia con el hombre, llenándolo de riqueza, que eso es lo que está detrás de esta doctrina. Dice él, Juan Calvino interpretaba que la riqueza era la garantía de estar en gracia de Dios. O sea, si yo tengo un montón de riqueza es porque estoy en gracia de Dios. Y entonces cuando preguntaban, ¿y qué pasa con la gente que está en la pobreza? Ah, es una gente que tiene que convertirse, es una gente que tiene que santificarse, porque es realmente una gente que está lejos de la gracia de Dios. Dios no le ayuda porque seguramente viven en pecado. Ese es el error y tremendo error que hace Juan Calvino al interpretar esta idea de que como yo tengo riquezas es porque Dios, yo estoy bien con Dios, y si no tengo riquezas es porque Dios se ha alejado de mí y por tanto vive en la miseria como castigo, ¿verdad? Esa es la idea de la predestinación calvinista, que solo los que están en gracia Dios les bendice con riqueza. Como parte de lo que dice Max Weber en la obra de 1915, La ética económica de las religiones universales, dice que, bueno, ahí intenta demostrar que hay una interdependencia mutua entre los sistemas de creencias y el medio económico social. Es decir, la idea de que la manera como se comporta el empresario de Europa Norte, de Francia, de Inglaterra, de Alemania, estos franceses, ingleses y todos que son luteranos, calvinistas y anglicanos, ellos guiados por las doctrinas de Calvino también, porque van a ser obviamente influenciados, como dice, por los mismos sucesores de Calvino, esas doctrinas van a pasar a todas las iglesias protestantes de América del Norte, eh, perdón, de Europa del Norte, y también llegaría incluso a América del Norte, claramente que llegaría con los menonitas y anabaptistas y puritanos que llegan a Estados Unidos. Pero la idea era que la gente empresaria de ese momento creía que entre más riqueza tienen es porque más bendición hay de parte de Dios. Claramente la palabra dice algo al respecto, ¿verdad? Que hay que confiar en el reino de Dios y todo lo demás vendrá por añadidura, porque Dios no va a descuidar a sus hijos. Así como las aves del cielo, los peces, obviamente las flores del campo no tejen, no graznan y a pesar de ello, ¿verdad? Visten hermosamente y no le falta alimento, pues imaginen cuánto más vuestro Padre que está en el cielo verá por ustedes. Son palabras de Cristo. Sí, pero a veces se extrapolan esas palabras demasiado como para hacer creer que incluso no solo es el sustento, sino la abundancia del sustento, el enriquecimiento, lo que realmente creen que es parte de esa providencia de Dios. Y ese es un error tremendo, porque claramente esto conllevaría a algunas prácticas que hoy vemos como prácticas inmorales, y por eso hoy al capitalismo al que se refiere Max Weber le llamamos salvaje, porque claramente esta idea de que como Dios me bendice con la riqueza, pues entre más riqueza consigo, pues mayor bendición de parte de Dios, y más bendecido y más prosperado. ¿No han escuchado esas palabras hoy en día? Esas frases hoy en día que dice la gente, ay, prosperado en Dios, ay, bendecido, pero cuando dicen bendecido y prosperado, se refieren a lo material, no a lo espiritual. Se refieren a algo material, algo económico, no se refieren a algo espiritual. Cuando la gente dice esto a veces en las redes sociales, porque está sembrada la semilla de esta doctrina en muchas iglesias. Entonces quiero que veamos esa parte. Diferencias encontradas por Max Weber entre los católicos y protestantes de la época. Veamos si eso se sigue manteniendo o no. Dice que los protestantes consideran, bueno, normalmente se dedican a los estudios técnicos industriales. Es decir, es más probable que un protestante se dedique a ser empresario a que un católico lo haga. Ya veremos por qué. Porque el católico se dedica más que todo a las enseñanzas humanísticas, incluso teológicas. De hecho, yo tengo un montón de, bueno, los ex compañeros míos de la maestría eran abogados, eran doctores, eran neurólogos que han trabajado y se graduaron para vivir, subsistir de esto. Pero para crecer al siguiente nivel de conocimiento, se metieron una maestría en teología. Es decir, ellos perfectamente podrían haberse especializado en otra carrera, en vez de ocupar 2 años para estudiar teología, se hubiesen metido para volverse mejores empresarios, tener un mejor buffet, tener un mejor, tanto de civil como de medicina o de derecho. Es decir, podrían haber ocupado esos 2 años o 3 años, porque fueron casi 3 años de estudio teológico, para dedicarse a ser más empresarios, cosa que la hacen más los católicos, ¿verdad? Dedicarse más bien a esos estudios de carácter espiritual, cuando ya están en una etapa un poco más desarrollada de la vida común.
diferente a los protestantes de Estados Unidos, por ejemplo. La mayoría de magnates y ricos de Estados Unidos, todos son protestantes. Donald Trump es evangélico, por ejemplo. Entonces, claramente está más sembrada la idea de ellos, de crecer empresarialmente, ¿verdad? Y esta diferencia la ve Max Weber en la época de él. Estamos alrededor del año 1900. Dice él, los protestantes se suelen formar en talleres y luego van a la fábrica, aumentando así puestos sociales, eligen profesión y destino. Mientras que los católicos se conforman con ser maestros, llegar cuando mucho, a tener el manejo del oficio, del arte, pero no se esmeran por tener a gente subordinada bajo ellos en ese sistema, ¿verdad?, de fabricación. Es decir, por ejemplo, la mayoría de la gente que va incluso a las academias católicas, lo más que sueñan es con tener su propia empresa, ¿verdad? O cuando mucho, dedicarse a su propio negocio. Y ser ellos los artesanos y ser ellos los expertos. Me refiero a los oficios, no me refiero a las empresas de carácter universitario, sino a las academias católicas donde forman en talleres de costura, repostería, talabartería, carpintería. La mayoría de ellos lo único que quieren es tener su propia carpintería para subsistir. No están pensando con ser grandes empresarios en carpintería, ni grandes empresarios en repostería. No, cuando mucho producir ellos lo que pueden producir para subsistir de ahí. Y eso él lo ve también Max Weber, mientras que en el lado protestante se forman para poder dirigir a otros. En el lado protestante él miraba que los protestantes tienen mayor impulso adquisitivo, mayor afán por la riqueza. En el mundo católico, los católicos tienen menor impulso adquisitivo. Es decir, se conforman con ir subsistiendo del día a día. ¿Verdad? La mayoría, como les digo, de magnates en Estados Unidos son de carácter protestante, ¿verdad? Y todo lo ven como providencia de Dios. En el caso de los protestantes, tienen una idea de religión materialista. Si hay lucro, Dios lo permitió y hay que aprovecharlo. O sea, yo puedo empezar a producir en gran medida, puedo pagar un nivel de sueldo, aunque no sea el más óptimo, pero estoy pagando el sueldo. No me siento culpable, pues, porque estoy pagando lo que mínimamente me pide la ley. No estoy tampoco beneficiando económicamente a ningún empresario, a ningún empleado mío. Me conformo con darle lo justo que dictamina la ley y es suficiente. No intento hacer obra de caridad con mi empresa. Es la mentalidad del empresario, que también obviamente ocurre en Estados Unidos. Pagar lo mínimo. ¿Verdad? Mientras que en el mundo católico, comúnmente esa religión materialista se ha eliminado, bueno, desde la época de la Reforma Protestante. Desde el momento en que atacan a la iglesia por el tema de la venta de indulgencias, desde ese momento la iglesia católica pegó un cambio tremendamente diferente. Volvimos a repasar bíblicamente todo lo que había dicho la palabra sobre el tema de la riqueza, el poder y todo esto. Se hacían templos elegantísimos dedicados a Dios porque para la mentalidad de aquel momento lo mejor era para Dios. Eso pasó hasta la época del Renacimiento. Pero después de la época del Renacimiento, el Barroco se conformó en la época del Barroco con reformar los templos, cuando mucho un templo digno, una decoración bonita, florida, con plantitas ahí decoradas en los tableros, pero no era aquella fastosidad del gótico, ¿verdad? O aquella fastosidad del románico, que era otro estilo de arte. Entonces bajamos un poquito el nivel de decoración de los templos y ya cuando llega la época moderna, los templos se han convertido bastante sobrios hoy en día. Las nuevas iglesias católicas que se han hecho son muy sobrias. Es decir, cuando muchos se conforman con tener los manteles y las lucecitas y uno que otro retablo, pero ya no tienen aquel chapado en oro que tenían en la época de la época medieval, que chapaban de oro la madera, la pintaban con oro, ¿verdad? Ya no existe esa dinámica en la iglesia católica. ¿Por qué? Porque para la iglesia católica, en la teología contemporánea, ¿verdad? Hoy mantenemos una actitud de alejamiento del mundo, una actitud donde tratamos de entender que la riqueza es el origen de todos los males. Entonces, entre más amor al dinero hay, mayor dificultad hay para seguir a Dios. Convencido tanto por lo que dice San Pablo en 1 Timoteo capítulo 6, como también lo que dice el mismo Jesucristo, ¿verdad? Que nadie puede servir a dos señores. O servimos a Dios o servimos al dinero. Pero cuando la iglesia se mete en cuestiones de dinero, vemos comúnmente que se cae casi siempre en corrupción. Por ese motivo ha habido un cambio bien drástico con la forma de ver el tema de la riqueza en las iglesias. Si tenemos iglesias hoy en día elegantes y grandiosas, son las de la Edad Media y Renacimiento. Es decir, no se ha vuelto a hacer una iglesia, con excepción de una que ha permanecido por mucho tiempo, que la han estado haciendo lentamente, que es la de la Sagrada Familia de España. Es la única iglesia que desde la época del Renacimiento han estado construyendo lentamente, arreglando detalles. Pero no se ha vuelto a hacer más iglesias como las de la época medieval, porque la mentalidad del manejo del dinero de la iglesia ha cambiado bastante. Entonces, esto es lo que él encuentra como diferente.
Y habrá que preguntarse si esto es vigente hoy en día, si realmente todavía existe esta mentalidad en el mundo católico y en el mundo protestante, o hemos cambiado, porque también puede ser que el mundo católico se ha vuelto más materialista, y es probable que sí también, ¿verdad? Que haya cambiado también. Pero habrá que ver si también de la comunidad protestante sigue siendo igual que la mentalidad de Calvino o han cambiado, ¿verdad? Ojalá que hayan cambiado, pero por lo que hemos constatado muchas veces en las redes sociales, parece que no. De hecho, hay muchos videos, muchísimos videos, ¿verdad? Que la misma gente antirreligiosa, no católica, antirreligiosa comúnmente, es la que se dedica a hacer videos de burla a las iglesias evangélicas que exageran con el tema del manejo del dinero, de los diezmos, el tema de las ofrendas. Han llegado al punto de ridiculizar constantemente a estos ministros o pastores o pastoras que comúnmente hacen esto. ¿Verdad? Porque claramente los ateos y antirreligiosos ven en esto puro negocio, ¿verdad? Prácticamente un engaño más para la gente y claramente les sirve como una herramienta para ir en contra de la religión. Entonces de alguna manera, hay que hacer una revisión, ¿verdad? Diría una revisión social de cómo están las iglesias, porque Max Weber hizo este análisis hace mucho tiempo, hace casi 100 años, 120 años, y sigue todavía muy vigente todavía. Aquí podemos ver un poquito las características del espíritu capitalista. Aquel que es capitalista, el tiempo es oro, ¿verdad? No solo se pierde esa suma, sino lo que está siendo producido. O sea, si yo pierdo el tiempo, pierdo además la ganancia de lo que no trabajé, de lo que no produje. Es parte de lo que Benjamin Franklin enseñaba en Estados Unidos y que llegó a ser parte de estas características, o casi como un decálogo, por así decirlo, más que decálogo, porque no sé si hay 10 en realidad, pero una lista prácticamente de mandamientos capitalistas. Un segundo lema es el crédito de dinero. Así que no hay que ver el crédito como una pérdida, sino que hay que verlo como una ganancia. El dinero es fértil y reproductivo, ¿verdad? Y de hecho, entre más presto dinero a alguien, si estoy asegurando la manera de cobrarle, es ganancia. El dinero es fértil y reproductivo, así que hay que producirlo al máximo. El buen pagador es dueño de la bolsa de cualquiera. Es decir, si yo me gano la fama de buen pagador, cualquiera me va a prestar para invertir y reinvertir y hacer más grandes mis proyectos. 5. Inculcar en la vida de un joven puntualidad y justicia en los negocios. Eso no lo veo mal, ¿verdad? Esa parte no se ve mal. De hecho, es una frase muy interesante. Cualquier acción influye en el crédito, inculcar la responsabilidad. Hay que formar en el pueblo que hay que pagar, porque las deudas lo único que acarrean es desgracia. Y de hecho Estados Unidos es un ejemplo clarísimo de lo que pasa cuando la gente se endeuda. Allá en Los Ángeles, California, eh, Sí, sí, lo he visto. una vez grabaron como ¿cuántas calles? Como unas 7 calles en automóvil, y a veces a pie incluso, grabando a los homeless, es decir, a la gente sin hogar que está en Estados Unidos, demostrando obviamente que en la ciudad más rica de Estados Unidos, que son Los Ángeles, California, hay una gran cantidad de gente sin hogar, que son estadounidenses, no son migrantes, son estadounidenses que de repente se arraigaron en proyectos y dijeron, saquemos un préstamo con la hipoteca de la casa, metieron la casa al banco, no pudieron pagar, el proyecto no les funcionó, echaron a perder el préstamo y por tanto tuvieron que dar la casa en pago por deuda. Y así se fueron quedando muchos en la calle, ¿verdad? Debido a esta cultura del estar reinvirtiendo en base a préstamos, que es lo que hace. Si algo nos enseña la historia de Estados Unidos y que debemos aprender aquí en Honduras también, es que o somos buenos pagadores o mejor no andar que sacando prestado, mejor haciendo el ahorro, porque realmente a la larga, ¿verdad? Eso puede acarrear incluso hasta la desgracia que mencionaba, ¿cómo se llama? Bill Durkheim, ¿verdad? Del suicida anómico, que se quita la vida porque ya perdió toda oportunidad en la vida. Entonces no caigamos en ese peligro que mucha gente en Estados Unidos ha caído. Aquí en Honduras dicen, es que si uno no presta dinero no sale adelante. Mm, Eso es lo que los bancos quieren que creas. Realmente hay gente que logra ser muy astuta y sabe utilizar y tiene la fuerza de voluntad para pagar sus préstamos. Y qué bueno fuera que todos tuviéramos esa cultura, pero no nos han formado esa cultura. Por lo cual mi recomendación es no se pongan a prestar, a sacar prestado con nadie, para que no tengan enemigos y para que no pierdan sus oportunidades en la vida. Que conozco gente muy cercana que por andando sacando prestado y quedar debiendo, terminan prácticamente en el Tribunal Superior de Cuentas como deudores sociales que ya no les vuelven a prestar en ninguna institución bancaria. ¿Y qué les toca a veces a esas personas? Irse del país. Irse del país porque aquí no les van a prestar ya. Ya están en el sistema y se quedan prácticamente vencidos por el mismo sistema. Por lo cual hay que ser más prudentes en ese asunto.
Otro principio de esta doctrina es ser cuidadoso y honrado, pagar las deudas, el llevar las cuentas de gastos e ingresos, que eso está bien, ¿verdad? Pero desgraciadamente, yo digo que muy tardíamente le enseñan al ciudadano a llevar bien sus cuentas de presupuesto y ahorros en el hogar. Qué bueno sería que nos enseñaran contabilidad desde por lo menos primer curso, que de ahí nos enseñaran contabilidad, lo más básico, aunque sea lentamente, pero que vayamos, cuando salgamos ya del bachillerato, seamos prácticamente como los peritos mercantiles, conocedores de cómo manejar gastos, entradas, ingresos, egresos, ¿verdad? Llevar nuestros estados de resultados, balances generales del hogar. Pero no nos inculcan eso hasta en la universidad. Si yo estudiamos perito mercantil, no lo meten en el sistema educativo. Por eso a veces terminamos víctimas del sistema porque no estamos formados para aprovechar ese sistema. Es un error, desgraciadamente, de la educación hondureña. Inculcar el ahorro, ya que los pequeños gastos llevan a grandes ingresos. Llevar prudencia. Inculcar el ahorro. Miren que ese principio aparece al final. Entonces, estos principios que tanto Weber como Benjamin Franklin aportan, bueno, desde la época de Benjamin, que es anterior a Max Weber, ya había él aportado algunos y otros que Max Weber hace resaltar, nos ayudan un poquito a vencer esa idea. Pero estos principios, sobre todo con la idea del crédito, la idea del exigir puntualidad, del exigir responsabilidad, se manejan no de manera personal como para aplicarlo a mi vida, sino también como una exigencia que yo debo hacerle a aquel que me pide prestado. Y eso es lo que genera tarde o temprano parte del capitalismo salvaje que tiene asfixiado a la ciudadanía. Según Max Weber, ese protestantismo, el causante del capitalismo frío y ascético, porque claramente en América del Norte se generan estas doctrinas de Benjamin Franklin que se mueven como polvorín en la mente de los ciudadanos estadounidenses. Entonces yo tengo que exigirle, si alguien me prestó, le tengo que pedir rápidamente que me pague. Si no le embargo, ¿verdad? Le quito todo. No me importa que él pierda su dinero, pero yo mi riqueza no la voy a perder porque esa es mi ganancia. Y si Dios me permite tener esa ganancia, pues bendito yo, ¿verdad? Qué mal por él que no sea tan honesto como para pagar. Entonces no tengo corazón, pues, con aquel que pide prestado. No hay ningún nivel siquiera de conciencia de tenerle paciencia a la circunstancia histórica de cada familia, que puede ser muy variada, ¿verdad? No existe ese tipo de paciencia en el sistema económico del capitalismo salvaje. El pensamiento del burgués capitalista frío y promotor del ascetismo calvinista, porque Juan Calvino incluso enseñaba esto. Si existe una repartición desigual de bienes, es por obra de la providencia divina. Es decir, si hay algunos ricos y otros pobres, es porque Dios así lo quiso, ¿verdad? Muy diferente a la teología católica, que en el mundo católico se enseña en la doctrina social, como lo van a ver ustedes en la clase de doctrina, que a veces el pobre es pobre por el sistema que circunda, que lo empobrece, no porque quiera, ni siquiera por voluntad de Dios, es a veces por falta de solidaridad humana. Por eso se inculca el principio de solidaridad y además se inculca el principio de subsidiariedad, que es el de dar apoyo a aquel que lo necesita, a aquel que está en un nivel más bajo. Y estas doctrinas no se enseñan, aparentemente no se enseñan en el mundo evangélico de ese momento. No, ahí enseñan que si es pobre porque le tocó que vivir la historia que Dios le permitió vivir, ¿verdad? No es mi culpa. Entonces toman a veces con esta actitud, como mira Max Weber, una actitud de Caín, donde no me interesa la sangre de mi hermano derramada, ¿verdad? Entonces me desatiendo y digo yo, no es mi problema, ¿verdad? Esa es la actitud que ve él muy fría en la mente de estos empresarios de América, de Europa del Norte, ¿verdad? También Max Weber enseñaba, perdón, Calvino enseñaba que los salarios bajos no son un problema, porque más bien la pobreza mueve a la gente a trabajar. Entonces está bien pagarles poquito porque eso los entusiasma a trabajar con más entusiasmo. Miren qué lógica, ¿verdad? Qué lógica más perdida, porque realmente le hace creer a uno, bueno, en vez de pagarle, digamos, por decir algo, los 12,000 pesitos de salario mínimo que exige la ley, le voy a pagar 7,000. Así trabaja más duro, más entregado, porque seguramente incluso va a querer trabajar un poco más de horas para ganar un poquito más. O sea, obtengo a alguien que trabaja por hambre, ¿verdad? Y ese es el sistema capitalista que tanto han atacado los marxistas, que obviamente viene de esta óptica, ¿verdad? Ligada un poco a la religión. Vemos a Max Weber muy crítico en este sentido y que deja claro que a partir de las enseñanzas de Calvino se generó esta situación cultural que deberíamos de poner mucha atención a ella. Más tarde, estos ideales fracasan. ¿Por qué? Porque cuando alcanzan la mayor riqueza, llegan al punto de fracasar moralmente, la caen bajo la tentación de la riqueza. Entonces la actitud del protestante en Europa del Norte es, bueno, soy rico, ¿verdad? Estoy rodeado de riqueza, bendición para mí, ¿verdad? Mientras tanto el mendigo hay que se quede en la puerta de la iglesia.
el que esté en la calle pidiendo, pues no es mi problema, ¿verdad? Terminan siendo los protestantes del norte parecidos a hombres como Ebenezer Scrooge, ¿verdad? Del cuento de los fantasmas de la Navidad. Así de fríos llegan a ser los empresarios de América, de Europa del Norte, que Weber critica, ¿verdad? Basados en esta revisión de estos principios doctrinales de la iglesia protestante calvinista, que habría que preguntarse si no sigue siendo así hoy en día. Entonces, la reflexión de este tema es revisar qué estamos haciendo en Honduras realmente. Estamos viendo todavía que la religión está siendo muy materialista o por el contrario tiene cierto humanismo integral que piensa en el prójimo, ¿verdad? Que eso es lo que haría falta para aquellas iglesias que de repente se han extraviado por el lado materialista, ¿verdad? Una conciencia de que la historia del hombre pobre no es por voluntad divina, sino que es por la misma historia humana, que hay que tratar de paliar un poquito esa situación, de solventar esa situación. ¿Cómo se solventa? Siendo caritativos. ¿Acaso no es eso lo que pide el Evangelio a las religiones cristianas? Que hay que cumplir el mandamiento del amor, que hay que darle comida al que está hambriento, vestido al que está desnudo, de beber al sediento, visitar al que está obviamente enfermo, al que está en la cárcel, recibir al forastero, tener hospitalidad. ¿No son esos los principios de la doctrina del amor cristiano? Entonces, ¿cuándo vamos a ver al mundo cristiano haciendo eso? Que eso es lo que obviamente Max Weber de alguna manera se pregunta, ¿verdad? Esta idea del materialismo lleva a un egocentrismo, ¿verdad? Materialista, que incluso trastoca la doctrina cristiana de la religión protestante, ¿verdad? De la iglesia protestante, convirtiéndola en una religión, ¿verdad? Con una visión muy materialista. Llegan de repente, no digo que lo hagan hoy en día todas las iglesias, pero más de alguna, por lo que hemos visto en redes sociales con los videos que han grabado, llegan al templo o a la iglesia a pedirle a Dios puras cosas materiales. ¿Y la parte espiritual para cuándo? ¿Y la parte de la santificación espiritual para dónde? Porque realmente pareciera que estamos preocupados por el comer y el tener en esta tierra que por procurarse un tesoro en el cielo. Entonces, esa es la particularidad que también San Pablo en 1 Timoteo capítulo 6 decía en aquel texto, ¿verdad? Y según recuerdo, lo que dice Pablo en ese texto es, dile a los ricos de este mundo que se enriquezcan de buenas obras, que den con generosidad y con liberalidad. Así irán atesorando un buen fondo con el que podrán comprar la vida eterna. Que no sean altaneros, que no se hagan muy seguros en sus riquezas, que no pongan en su corazón en el afán por la riqueza, porque donde está tu corazón, donde está tu tesoro, también estará tu corazón. Y un corazón materialista está lejos de Dios. Entonces, de alguna manera, esta crítica social que hace Max Weber nos ayuda a entender un poquito hacia dónde debe tender las iglesias cristianas. ¿Verdad? Si están en alguna iglesia cristiana, católica o evangélica que inculque este materialismo, cuidado, cuidado, hay que revisar lo que comunitariamente se está viviendo, porque realmente estamos cayendo en un error que hombres críticos como este es un filósofo, Max Weber, además sociólogo, ¿verdad? Que hace el análisis social de la participación de la religión en una cuestión tan importante como la economía de un país, de una región. Entonces, es importante, por tanto, ver a estos padres que hemos mencionado, ¿verdad? Analizar un poquito sus aportes, pero también es importante hacer un pequeño repaso de aquellos pensadores, filósofos, ¿verdad? Sociólogos, desde la antigüedad hasta nuestros días. Claramente, no podemos llamarle literalmente sociólogos a todos ellos, porque la carrera de sociología es muy nueva, ¿verdad? Aparece en Estados Unidos, en Alemania y Estados Unidos, por lo cual es muy, muy nueva, del siglo XIX en adelante, por mucho. Eh, pero del siglo XX en adelante, del año 1900 en adelante, las primeras carreras de sociología. Por lo cual, y la Facultad de Estados Unidos muy, muy nuevas también, siglo XX. Entonces, no podemos obviamente llamarles sociólogos, pero sí al menos podemos llamarles pensadores de la sociedad, filósofos sociales, como quieran llamarles, ¿verdad? Que es importante ver también qué aportaron y en qué ayudaron para la definición y comprensión de la sociedad desde su contemporaneidad también y pensando a futuro también, porque muchos de ellos casi siempre que hicieron aporte lo hicieron pensando en el futuro también. Veamos entonces un pequeño repaso de la historia de la sociología, ¿verdad? Esto es lo que van a encontrar en la mayoría de libros de sociología. En este librito de Julio Gómez no lo van a encontrar ampliamente porque como es un folletito muy chiquitito, ¿verdad? No lo van a encontrar tanto. Cuando mucho se menciona la filosofía iluminista, a Karl Marx, a Emil Durkheim, a Max Weber, después pasa a las teorías sociológicas, pero no ahonda demasiado, ¿verdad? Menciona algunos que sí vamos a ver. A Dahrendorf, por ejemplo, lo menciona. No sé si mencionará Talcott Parson también,
Sí, está mencionado Talcott Parsons también, que está mencionado en el tema de estructuralismo, que más adelante lo miraremos. Entonces, hay algunos mencionados acá dentro de los que vamos a ver, pero también hay que ver un poquito más, porque si se fijan en el libro de sociología que les compartí en el aula virtual, ahí sí toca la historia de la sociología un poco más amplia y llega desde la época antigua griega, ¿verdad?, hasta la época contemporánea. Entonces, voy a tratar de hacer lo más sintético posible para también verlo y enriquecernos un poquito de este conocimiento histórico de la sociología. Filósofos de la sociedad. Aquí aparecen muchos filósofos que abordaron temas de la sociedad. Aparecen hombres, de los que recuerdo que están en las imágenes. Algunos no los conozco por foto, pero los que logro identificar está Abraham Gramsci, aparece también, ¿cómo se llama? Max Weber, está en las primeras imágenes, el que está al primerito es el Thomas Hobbes, el siguiente Rousseau, el siguiente Montesquieu, el siguiente es John Locke, el siguiente no recuerdo quién es, pero me siento que es el famoso Thierry, después está Augusto Comte, el siguiente lo desconozco por imagen. Gramsci es el que está con lentecitos, ahí más joven, a la par de Weber. Los siguientes los desconozco. Está Dahrendorf, el de lentes, que está por ahí, ¿verdad? Abajo aparecen algunos como el famoso Vygotsky, del estructuralismo. Aparecen algunos, con los más contemporáneos, los desconozco la mayoría, ¿verdad? Algunos de ellos. Así por foto no lo logro conocer. Ya por nombre sí podría explicar algunas cosas de ellos, pero por foto no lo logro identificar muy bien. Prosiguiendo. La historia de la sociología comienza en Grecia. Es el primer intento de hombres tratando de comprender los fenómenos sociales, políticos, económicos, religiosos, morales. Son los diferentes filósofos que van a abordar toda esa situación, ¿verdad? Entonces, claramente, como Grecia es la cuna de la cultura occidental, también es cuna de muchas de las disciplinas. No podemos decir que la sociología comenzó como rama o como carrera en ese momento, pero al menos el interés por comprender al ser humano como fenómeno sí aparece en este momento. Hasta el siglo XIX, donde aparecen las primeras escuelas ya y facultades de sociología. Pero también en China, ¿verdad? Hay algunos pensadores como Confucio, muchos los conocerán más por el nombre popular, Confucio, ¿verdad? El nombre de él es Confucio o Confucio, ¿verdad? Confucio en la lengua ya castellana transformado en nombre. Confucio participó mucho en la parte de la cuestión política de su país. Llegó incluso a ser consejero del reinado, de las dinastías. Gran, ¿cómo se puede decir? Maestro, filósofo, ¿verdad? Además fundador de una religión que es el confucianismo, ¿verdad? Y la visión que él intenta enseñarnos cómo debería de funcionar la sociedad o cómo debería de funcionar el Estado. Dice él que el Estado debe tener una actitud paternalista, es decir, debe dominar sobre los súbditos como si fuera un padre de familia que premia y da castigos. Entonces, él prácticamente participa de una revisión del papel moral que tiene el Estado, que va a castigar a los malos y beneficiar a los buenos. Es prácticamente en el campo de la ética, moral y política donde Confucio va a hacer sus principales aportes. Se le llama restaurador de la moralidad, porque claramente estableció una serie de principios que ayudarían a la sociedad a generar buenos ciudadanos, entre ellos algunos valores morales como la bondad, la honradez, el decoro, la sabiduría, la fidelidad, que son virtudes que el buen ciudadano debe tener para que colabore también con el mismo emperador, ¿verdad? Para tener, obviamente, una buena sociedad. Es un deber humano, por tanto. Entonces, desde la conciencia de Confucio comienza también una idea no solamente de los derechos y de las leyes que el hombre debe cumplir, sino de los deberes de carácter moral que son importantes para mantener la armonía social. Como les digo, el sistema de gobierno que él intenta hacer ver que debe funcionar es un sistema paternalista. Sin embargo, haciendo una pequeña crítica sobre esta idea del Estado paternalista, actualmente han surgido muchos pensadores latinoamericanos, sobre todo, que están en contra de esta dinámica. Están en contra de que el Estado siga funcionando como que fuera el papá de todos los ciudadanos. ¿Por qué? Porque eso solo ha conllevado a la corrupción, ha conllevado al autoritarismo, ha conllevado al despotismo, ha conllevado a la tiranía. Entonces, cuando consideramos al gobernante como el dueño del país, prácticamente eso es un error que obviamente no nos beneficia, sobre todo en una sociedad
que queremos que se mantenga al menos una especie de democracia representativa, que es que el tipo de política que en Honduras intentamos mantener. Sin embargo, lo que hemos visto es que aquí los políticos, ¿verdad? Pareciera que son papás del pueblo, tratan mal al ciudadano, ¿verdad? De hecho, en uno de los debates que teníamos en estos foros que les digo de política en Honduras, en una ocasión hacíamos memoria de unos cables que salieron en Wikileaks. En Wikileaks, de este Julian Assange, que tienen en la página varios cables de comunicación entre los embajadores y los diferentes gobiernos como Estados Unidos, pues hay algunos Wikileaks relacionados con Honduras, algunos cables entre Hillary Clinton y Tomás, ¿cómo se llama? Se me escapa el nombre, el embajador Thomas, Thomas Ford, que es el que ha estado también pendiente de Honduras. Que hay algunos cables donde cuando, por ejemplo, hablaba de la relación de Manuel Zelaya, de cuando define a Manuel Zelaya, una de las características que dice que tiene Manuel Zelaya es que tratan mal a sus allegados, dice él. Y de hecho, cuando eso es una cuestión de gritos a voces, eso es un rumor a gritos, pero lo pudimos ver constatado en un video que está grabado, eso está en online, donde usted puede ver que cuando llegan por fin a la casa presidencial nuevamente con doña Xiomara, hay una reunión con algunos representantes de la comunidad lenca, de la Campa Lempira, que llegan a la casa presidencial a pedirle al gobierno que den el dinero para las carreteras que han prometido que se seguirán construyendo desde la época con Orlando. Y la manera como le responde don Manuel Zelaya es una manera, diríamos, insolente, ¿verdad? Le trata a la persona como que fuera un tonto. Dice, este un poquito lento, dice, para entender. Le voy a explicar por otra vez, compatriota. No hay dinero, le dice Mercelaya, pero le trata al hermano Lenca como alguien que no entiende lo que está diciendo. Y hay uno de los dirigentes lencas que le dicen al presidente, cierto, somos lencas, le dice, pero tenemos pensamiento crítico, no somos tontos, ¿verdad? Lo que queremos es que nos resuelvan el problema, no saber si hay o no hay dinero. Entonces, claramente se nota la insolencia de parte de Mercelaya. Y esa es la actitud, no de él solamente, a él lo pongo de ejemplo, pero no es el único político en este país que trata a los ciudadanos como que fueran prácticamente sus hijos o alguien así, de bajo nivel. Y eso es culpa del sistema que tenemos, que prácticamente ha endiosado a los señores gobernantes, diputados, alcaldes, gobernadores, representantes de los bancos centrales o lo que sea, o los que están en el Congreso, o los ministros de los diferentes ministerios del país, que los hemos llevado a la política como que fueran campeones, y no como que fueran primeros servidores de la patria, que se ha perdido esto. Entonces, lo que ha pasado en este país es que hay demasiado paternalismo, demasiado. Y más aún cuando vienen algunos colectivos y empiezan a exigir al Estado que págueme esto, que regáleme lo otro. Como si el Estado fuera una máquina de generar dinero tan fácil, ¿verdad? Como si no somos los mismos ciudadanos los que terminamos pagando de repente los caprichos de algunos colectivos. Que es la crítica que se ha hecho en Argentina, es la crítica que han hecho en Brasil, es la crítica que han hecho en Estados Unidos, ¿verdad? Y que obviamente ha salido a la luz. De estos críticos que dicen no al gobierno paternalista, porque lo único que hace es volver al ser humano un dependiente, prácticamente un parásito, pues, del sistema. Y no podemos permitirnos que el ser humano se convierta en un parásito. Tiene que haber dignidad en el trabajo. Cada uno debe luchar por su propia historia, ¿verdad? Y esta idea de que el emperador o el rey o el presidente va a resolver todos los problemas de Honduras es un error tremendo. En este sentido es importante entonces más bien generar la participación ciudadana, donde se organicen en comités, se organicen a nivel de consejos comunitarios, asambleas comunitarias, se hagan actividades para los problemas más básicos de la comunidad, para que de manera descentralizada luchemos por levantar el desarrollo. Pero si seguimos esperando que todo venga de la Casa Central, ¿verdad? No vamos a avanzar. Entonces, miren la reacción que ha tenido, por ejemplo, ahorita la Argentina con esto. Ahorita el problema que hay con Javier Milei, bueno, ahorita quedó en segundo lugar, ¿verdad? Casi gana las elecciones. Creo que quedó Massa con 35%, creo yo, y él quedó con 30. Javier Milei quedó con 30. Casi gana las elecciones. Yo creo que sí las pudo haber ganado. Yo creo que sí las pudo haber ganado. Creo fervientemente que seguramente la ganó. Pero como el gobierno que está dominando ahí es de izquierda, ya incluso hay grabaciones de dirigentes de la bancada de izquierda diciéndole prácticamente que hay que hacer perdedizas las boletas de Javier Milei. Está grabado, con cámara oculta.
¿verdad? De dirigentes diciendo esto, hay que hacer perderse la papeleta de Milei, como sea, o sea, que hay que negociar, hay que hacerlo chanchullo para que no gane Milei. Eso es lo que dijeron después de que él ganó las elecciones de paso, que él quedó en el primer lugar. O sea, según esas elecciones de paso, él quedó en primer lugar, ¿verdad? Sin embargo, ahorita quedó en segundo lugar. Qué gran ironía, ¿verdad? ¿Por qué se habrá arrepentido la gente que votó por él? ¿Verdad? No es realmente hay una jugada igual que la de Honduras, que atrasan siempre los resultados para darle la ventaja a los que van a hacer chanchullo. Sea como sea, pero la política de Javier Milei es esa. Es más bien quitar el gobierno paternalista, minimizar los ministerios al máximo, ¿verdad? Para dejar de estar viviendo esperanzado del gobierno, que ese es el error de los ciudadanos. No luchan por su propia historia, por estar esperanzados que algún día venga algún político y que mágicamente les haga su casita, ¿verdad? Es cierto que hay que ver a la gente que vive de manera muy indigna, ¿verdad? Y tratar de dignificarla, siquiera con una casa de beneficencia pública, ¿verdad? Con cierto financiamiento de ayuda extranjera, quizá. Hay que ayudar en eso, pero tampoco hay que permitir que el ciudadano se convierta en un dependiente total del gobierno, ¿verdad? Esperando ahí cada diciembre que celebren la piñata con los niños, cada septiembre la piñatita con los niños, ¿verdad? Y que de vez en cuando le llegue la bolsita solidaria, que eso es lo que comúnmente ha pasado en América Central. Y lo hemos visto en todos los países de Centroamérica, excepto Costa Rica. Pero por lo menos de Nicaragua, Honduras, El Salvador y Guatemala, los políticos han actuado de la misma manera populista, ¿verdad? Entonces, hay que tener cuidado con esa imagen del gobierno paternalista que menciona Confucio. Obligar a cumplir es el deber del Estado, dice Confucio, ¿verdad? Obligar a cumplir. Estamos de acuerdo con que el Estado debe ser una especie de árbitro. Debe velar porque todos los contratos, por ejemplo, laborales, sean justos, porque nadie usurpe la ley, porque nadie pase las fronteras, porque se proteja al ciudadano de a pie para que no haya inseguridad legalmente y cualquier criminal que se pase de listo debe ser procesado. Ese obligar a cumplir, de acuerdo, ese es el papel que debe jugar el Estado. Y no hay ninguno, ni siquiera Javier Milei, niega que ese es el papel del Estado, ¿verdad? Pero respecto a manejar la economía, respecto a manejar la cultura, respecto a manejar la educación, es un problema tremendo. Porque cuando llegan gobiernos, digamos, adoctrinados, terminan aprovechando esos poderes de educar al pueblo para adoctrinar al pueblo. Y ese es un peligro también cultural. Bien, nos quedamos con Gyu haciendo esta pequeña reflexión social sobre lo que él establece y lo que es hoy en día, para que vayamos aterrizando también a la realidad contemporánea. Y seguimos el día de mañana. Vamos al aula virtual para colocar la asistencia del día de hoy. Vamos a ver la contraseña para finalizar en la palabra material. La palabra material. Pasen feliz noche, jóvenes. Nos vemos el día de mañana. Pendientes de las tareas del aula virtual, por favor, para que no se vayan a atrasar con ninguna. Sobre los afiches pueden ser Buenas noches. impresos o pueden ser a mano también. Lo de la actividad de Los afiches son los únicos que falta a mí. tamaño carta puede ser. Es la única tarea que me falta. Sí, bueno, perfecto. ¿Vale? Perfecto. Excelente. Vale. Ok, gusto. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, Liz. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Liz. Recuerden tomar las 10 fotografías, ¿verdad? De cada afiche. Liz, buenas noches. Licenciado, disculpe, ¿cuál era la contraseña final? Está en pantalla. Y la dije en voz alta también. Liz, Licenciado, Dime. en una consulta, ¿se puede ir a pegar los afiches en hospital, lugares así? Sí, hospital? lugares públicos, sí. Ok, gracias. Ok. Bueno, feliz Liz, noche. tengo una consulta, Liz. Dime. La foto que usted pide es de que nos tomemos una foto nosotros pegando el Sí, afiche. una foto por Pero cada sí. afiche que están pegando. Son 10 fotos en total. Pero si no tenemos a alguien que nos tome la foto cuando te estamos pegando el afiche, lo podemos hacer nosotros mismos. Sí, ¿verdad? Así como selfie, No hay pegando. problema. Sí, Ajá, perfecto. exacto. Claro. Sí. Sí, Ok, puede. Liz, gracias. Bueno. Buenas noches. Buenas noches.